Tengo 75 años. Alcancé mi primer millón a los 74. Y si me hubieras visto hace 12 años, parado en el estacionamiento de una farmacia, con $194 en la cuenta y sin dinero para comprar mi propio medicamento para la presión, nunca habrías apostado un centavo por mí. Dicen que después de los 60 es hora de desacelerar, que la ventana para construir riqueza ya se cerró, que lo mejor que un hombre puede hacer a esa edad es administrar lo que le queda. Esa es la mentira más grande que el sistema financiero me contó. Porque aquí está lo que nadie dice abiertamente. Empezar a los 63, con la espalda contra la pared, es más poderoso que empezar a los 30 con demasiada comodidad para sentir urgencia. El hombre que perdió la ilusión de que la lealtad era lo mismo que la seguridad. Ese hombre ya no desperdicia nada. Cada decisión tiene peso. Cada paso tiene nombre. Lo sé, porque yo fui ese hombre. Te voy a contar todo. Cada error, cada número que oculté y cada decisión que cambió el final de esta historia. Si tú también decidiste que tu mejor capítulo financiero comienza ahora, sin importar la edad que tengas, suscríbete aquí y escribe eso en los comentarios. Construyamos ese capítulo juntos. Mi padre manejó 4 horas para verme firmar ese contrato. No dijo mucho. Nunca lo hacía. Solo puso su mano en mi hombro cuando terminó. Una sola presión firme. Y asintió. Eso fue todo. Eso fue todo. Para un hombre de su generación, ese gesto era una ovación de pie. Y yo lo recibí así. Tenía 23 años. La oficina de recursos humanos tenía pisos de linóleo del color de la mostaza vieja. Había un reloj en la pared que ticaba cada segundo, fuerte y constante. Recuerdo haber pensado, este es el sonido de una vida en orden. No leí la sección de beneficios con cuidado. Simplemente firmé donde me dijeron que firmara. Y eso, justo ahí, fue el comienzo de todo. No el comienzo de mi carrera. El comienzo del error. Pasé 38 años como ingeniero civil para la ciudad. Puentes, sistemas de agua, infraestructura que la gente usa cada día sin pensar en quién la construyó. Era bueno en mi trabajo, genuinamente bueno. Llegaba cada mañana. Nunca incumplí un plazo importante. Construí cosas que todavía están de pie. Y me dije que con eso era suficiente, que la pensión se encargaría del resto. Lo creía como se cree en la gravedad. Nunca lo comprobé, nunca lo cuestioné. Era un trato. Das tus años, te dan seguridad. Y yo era un hombre que honraba los tratos. Todos los viernes, 2 colegas míos, Harmon y un tipo más joven llamado Pete, almorzaban en la sala de descanso y hablaban de rendimientos de dividendos, fondos indexados, interés compuesto. Yo solía comer en mi escritorio para evitar la conversación, no porque no lo entendiera, sino porque tenía miedo de que, si me sentaba demasiado tiempo, me preguntaran algo que no pudiera responder. Era ingeniero senior. Se suponía que no debía ignorar cosas. Harmon traía una carpeta verde, repleta de impresiones, gráficas, números, columnas. La veía de reojo a veces y pensaba, eso no es disciplina, es codicia disfrazada de hojas de cálculo. Me lo decía con tanta convicción que empezó a sentirse como sabiduría. Lo que realmente era, ahora lo sé, era miedo con un abrigo muy respetable. En 1988, recibí un aumento de méritos importante, 11%. Linda y yo nos sentamos en esta misma mesa y decidimos, en unos 20 minutos, terminar el sótano, comprarle un segundo auto para que no tuviera que compartir transporte y mejorar el plan de salud. 20 minutos. Ninguno de los dos dijo la palabra invertir. Ninguno de los dos dijo la palabra ahorrar. Vimos más dinero y vimos más vida que podíamos costear. Cada aumento. Cada vez. Recuerdo estar parado al pie de las nuevas escaleras del sótano el día en que terminó la renovación, oliendo esa dulzura calcárea del compuesto de yeso fresco, y sentir la satisfacción específica de un hombre que provee.
que mejora la vida de su familia. Ese sentimiento era real. No voy a quitármelo. Pero nunca generó interés. Ni un solo dólar de eso creció nunca. Llamé a mi conformidad humildad. Llamé a mi ignorancia paciencia. Miraba a los hombres que ahorraban e invertían y construían. Y en silencio, en privado, los miraba por encima del hombro. Pensaba que eran ansiosos, codiciosos. Pensaba que yo tenía algo que ellos no tenían. No tenía nada que ellos no tuvieran. Simplemente estaba quieto y lo llamaba quietud. Entonces, un martes de octubre, llegó el correo. Una pila ordinaria, facturas, una tarjeta de cumpleaños de mi hermano y un estado de cuenta de pensión que llevaba años esperando. Linda lo abrió antes de que yo llegara a casa. Cuando me senté en esta mesa, ella ya había hecho los cálculos al dorso del sobre de cumpleaños de mi hermano. Su letra era pequeña y precisa, como siempre. Lo deslizó hacia mí sin decir una palabra. Miré el número que proyectaba la pensión. Y luego miré sus números debajo. Hipoteca, servicios, el centro de cuidado de la madre de ella, los medicamentos, los víveres. Miré ese sobre por un buen rato. La tarjeta de cumpleaños de mi hermano todavía estaba adentro. Un billete de $20 doblado en el pliegue. La columna no cuadraba, ni de cerca. Tenía 62 años y por primera vez en mi vida adulta podía sentir el suelo moviéndose bajo mis pies. No hundiéndose. Todavía no. Solo moviéndose. Como se mueve una estructura justo antes de saber si fue construida para resistir. Dejé el sobre la mesa. Le dije a Linda que la cena olía delicioso. Fui a lavarme las manos. Estuve de pie frente al lavabo del baño por un buen rato, con el agua corriendo, mirando mi propio rostro en el espejo. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Cerré el grifo. Me sequé las manos. Volví a la mesa y cené. Esa fue la primera mentira. No una mentira hablada, una mentira actuada. El tipo que requiere práctica. El tipo en el que un hombre se vuelve bueno cuando lleva 38 años interpretando competencia y no tiene otro registro. Para enero, tenía 3 tarjetas de crédito con saldos que nunca antes había cargado. Nada catastrófico. No según los estándares de otros. Unos $14,000. Pero había pasado toda mi vida adulta sin deudas de tarjeta de crédito. 0. Eso era parte de quién era yo. El responsable. El cuidadoso. El hombre que construía cosas para durar. No abría los estados de cuenta. Los doblaba sin abrirlos. Los ponía en una lata de café vieja en el cajón de mi caja de herramientas. Y cubría la lata con un trapo de taller. La lata de café olía a metal y aceite de máquina. Casi me gustaba ese olor. Sentía que era algo bajo control. No estaba bajo control. Mi hijo llamó 2 veces ese invierno para preguntar cómo iba la jubilación. Le dije que bien. Usé el mismo tono que usaba después de terminar un proyecto importante. Tranquilo, asentado, terminado. Me creyó. Por supuesto. Había usado esa voz toda su vida. Algunas noches me sentaba en mi camioneta en la entrada por 10 o 15 minutos antes de entrar a la casa. Motor apagado. Solo sentado. El parabrisas se empañaba lentamente con mi aliento en el frío. El perro del vecino ladraba una vez. El farol parpadeaba. Compraba tiempo. Tiempo silencioso y privado para volver a ponerme la cara. Para dejar de parecer lo que era y empezar a parecer lo que se suponía que debía ser. Esto es temporal, me decía. Lo resolveré. Solo necesito un poco más de tiempo. Me di mucho más de un poco de tiempo. Hay un tipo específico de vergüenza en el fracaso financiero para el que no estaba preparado. No la vergüenza de haber hecho algo malo. Cometí errores en mi carrera. Sabía cómo cargarlos. Esto era diferente. Era la vergüenza de no haber hecho nada. Por décadas. De haber estado parado a orillas del mar, llamándolo contentamiento mientras otros hombres aprendían a nadar. Eso se asienta más profundo que la vergüenza ordinaria. No se anuncia, simplemente se instala.
Se instaló en la manera en que entraba a un cuarto, en la manera en que respondía preguntas simples. ¿Cómo te va en la jubilación, Ray? Bien. Muy bien. Descansando. Sin quejas. No descansaba en nada. Aguantaba cada semana con los puños apretados. Entonces, llegó un jueves a finales de febrero. Estaba en la farmacia. Ambas recetas. Mi medicamento para la presión y las pastillas de tiroides de Linda. La farmacéutica era una mujer joven, de unos 30 años, amable, profesional. Escaneó ambos frascos y me leyó el total. $218. Ese mañana había ido al cajero automático. Tenía $194 en la cuenta corriente. 11 días para que depositara la pensión. Me quedé parado frente a ese mostrador. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera levemente mal. Había un pequeño lector de tarjetas en el mostrador, del tipo que muestra tu saldo después de la transacción. Vi desaparecer $93 de ese número. Le dije que volvería por el mío más adelante en la semana. Manejé hacia casa. No llegué a casa. Me aparqué en el estacionamiento de un supermercado y estuve sentado allí 20 minutos porque no quería que Linda viera mi cara antes de haberla arreglado, antes de haberle dado el aspecto del rostro de un hombre que tiene todo bajo control. Había pasado mi carrera calculando tolerancias, capacidad de carga, cuánto estrés puede absorber una estructura antes de fallar. Hice esos cálculos para puentes que sobrevivirán a mis nietos. Parado frente a ese mostrador, entendí que nunca había corrido esos números sobre mí mismo. Construí infraestructura de agua para 300,000 personas. No podía comprar mi propio medicamento para la presión. Esa es la frase de la que no podía escapar. No en la camioneta, no en la entrada, no en ninguno de los espacios silenciosos y privados que había estado coleccionando todo ese invierno para esconderme. Esa es la frase que finalmente me detuvo en seco. 8 meses después de ese estacionamiento de farmacia, estaba parado frente a 22 alumnos de tercer grado. Día de carreras. La escuela de Marcus. Su maestra me había llamado específicamente porque él le había dicho que su abuelo construía puentes. Así que allí estaba yo, en un salón con pinturas de dedos en las paredes y sillitas de plástico, hablando de ingeniería. Y era bueno en eso. Podía sentir cómo me convertía en la versión de mí mismo que reconocía. El que sabía cosas. Al que le pedían que explicara. Entonces, una niña en la primera fila preguntó si todavía construía puentes. Dije que no, que estaba jubilado. Y Marcus, mi nieto, 9 años, sentado con las piernas cruzadas sobre un cuadrado de alfombra con nada más que curiosidad honesta en la cara, me miró y dijo: «¿Entonces qué haces ahora, abuelo?» El salón esperó. Dije algo sobre la jardinería. No recuerdo exactamente qué. Recuerdo el camino a casa. O no lo recuerdo. Eso es más preciso. No recuerdo ni una milla de ese trayecto. Porque durante 38 años fui Raymond, el ingeniero. Tenía un título que sostener frente a mí como un escudo. Sin él, era solo Raymond. Y no tenía ni idea de cuánto valía Raymond. Esa pregunta inocente y amorosa, abrió algo en mí que la carta de la pensión no había abierto, que la farmacia no había abierto, porque Marcus no preguntaba sobre dinero, preguntaba sobre propósito, y yo tampoco tenía respuesta para eso. 2 noches después, a las 11:30 de la noche, entré al garaje. Linda estaba dormida. Saqué la lata de café del cajón de la caja de herramientas. Abrí cada estado de cuenta, cada uno que no había tocado en meses. Los extendí sobre el banco de trabajo bajo la lámpara del taller, del más viejo al más nuevo. La luz zumbaba suavemente. Podía ver mi aliento. Había una mancha de aceite en el suelo de concreto cerca del desagüe que estaba allí desde 1991. Siempre tuve la intención de limpiarla. Nunca lo hice. Sumé todo en un bloc de notas amarillo, a mano. Luego me senté en mi banquillo de metal
y miré lo que había construido. No lo que me había pasado. Lo que yo había construido. Esa distinción, necesito que la entiendas. Esa distinción lo era todo. Porque mientras me estuviera pasando a mí, era una víctima de las circunstancias. Un hombre trabajador traicionado por un sistema roto. Pero cuando finalmente acepté plenamente que yo lo había elegido 10.000 veces, cada aumento que gasté, cada estado de cuenta que no abrí, cada almuerzo del viernes que comí solo en mi escritorio, dejó de ser una historia sobre mala suerte. Se convirtió en una historia que yo podía cambiar. Me senté con eso durante aproximadamente 1 hora. En el frío, viendo mi aliento, dejándolo ser verdad. Luego entré a la casa. Esperé hasta el domingo por la mañana. Linda estaba de espaldas a mí, preparando café. Traje el blog y los estados de cuenta del garaje en una carpeta. Los puse sobre la mesa de la cocina. Esperé a que se diera vuelta. Miró la carpeta. Me miró a mí. Dije, necesito que veas esto. Todo. Y necesito que me ayudes. 12 palabras. Las 12 palabras más difíciles de mi matrimonio. No porque Linda no fuera un lugar seguro. Era la persona más segura que había conocido, sino porque había pasado 40 años creyendo que un esposo que necesitaba ayuda era un esposo que había fallado. Había confundido el silencio con la fortaleza durante tanto tiempo que había olvidado que había una diferencia. Se sentó. Puso su mano sobre la mía antes de siquiera abrir la carpeta. Y cuando finalmente habló, no dijo cómo pasó esto. No dijo te lo dije. Dijo, está bien. ¿Qué hacemos primero? Ella ya lo sabía. Había estado haciendo los mismos cálculos que yo. Sola, en silencio, durante meses, esperando a que yo dejara de actuar y empezara a preguntar. Ese fue el momento. Justo ahí. Sin drama. Sin relámpagos. Solo un hombre de 63 años finalmente poniendo lo verdadero sobre la mesa. Hicimos una lista esa mañana. Lo que debíamos, lo que teníamos, lo que podíamos reducir, lo que no podíamos. Llamamos a un asesor financiero esa semana. No una firma grande, solo un hombre local que cobraba una tarifa fija y no intentaba vendernos nada. Miró nuestros números y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, tienen más con qué trabajar de lo que creen, solo que no han estado trabajando con ello. Tenía conocimiento, tenía reputación, tenía 38 años de experiencia que ingenieros más jóvenes le pagaban miles de dólares a consultores para acceder. Y por primera vez en mi vida adulta, empecé a preguntarme, ¿y si yo cobrara por eso? Ese pensamiento era pequeño, apenas un destello. Pero quiero que entiendas algo sobre los pensamientos pequeños en el momento correcto. Generan interés. 8 meses después, un ex colega llamado David me llamó por un problema de infraestructura de drenaje en el que su departamento llevaba semanas atascado. Hablamos 45 minutos. Lo resolvió durante la llamada, usando una metodología que yo había desarrollado en 1994. Me agradeció y colgó. Me quedé sentado en esta mesa de cocina, mi escritorio ahora, y pensé en lo que una firma consultora le habría cobrado a la ciudad por esa llamada. Pensé en cuántas veces en mi carrera había regalado ese tipo de conocimiento. En pasillos, durante almuerzos, en reuniones donde ni siquiera era el responsable principal. Lo había hecho toda mi vida profesional y lo había llamado tutoría. No era tutoría, era un hábito de subestimarme tan antiguo que ya no podía verlo. Abrí mi computadora, redacté una lista de tarifas, le envié a David un correo, no una factura, un correo, diciéndole que estaba haciendo trabajo de consultoría y que habría cobrado $3,200 por ese compromiso. Le pregunté si le gustaría formalizarlo para llamadas futuras. Respondió en 4 minutos. Dijo que sí. Dijo que había esperado que yo lo preguntara. Mis manos no estaban del todo firmes cuando presioné enviar. Me levanté y fui a la ventana y miré la calle afuera por un buen rato.
Un vecino paseaba a su perro. Pasó un autobús escolar. El mundo continuó a su mismo ritmo exacto. Esa era información importante. Para mi tercer año, tenía 4 clientes municipales recurrentes. Trabajaba más duro que en mi última década en la ciudad, pero era diferente. El trabajo tenía peso. Tenía mi nombre. Traje a 2 ex colegas que se habían jubilado en el mismo pánico silencioso en el que yo había estado. George, 69 años, ingeniero estructural. Carol, 67 años, especialista en sistemas de agua. Los llamé a cada uno directamente y pregunté, ¿estás bien? Económicamente. Los dos guardaron silencio de una manera que respondió antes que cualquier palabra. Carol había estado dando tutorías a estudiantes de preparatoria por $11 la hora. Carol, que diseñó un sistema de recuperación de agua que servía a 90,000 hogares. $11 la hora. Yo mismo redacté su primera factura de consultoría. Revisé el número 3 veces. Quería que lo viera con claridad. Quiero que entiendas algo sobre lo que estaba construyendo. No era, en su esencia, un negocio. Era una corrección. Una corrección tardía, imperfecta y profundamente necesaria. Ahora quiero hablarte directamente. Si estás viendo esto y eres mayor de lo que crees que deberías ser para empezar, necesito que escuches esto con atención. Empezar tarde no es una desventaja. Empezar tarde, después de una crisis, después de una pérdida, después del tipo de vergüenza que te hace sentarte en un estacionamiento, porque no puedes pagar tu propia receta. Eso es una educación a la que ningún hombre de 30 años, con un balance limpio, tiene acceso. No estoy romantizando el sufrimiento. Te estoy diciendo lo que construyó. Construyó implacabilidad sobre lo que realmente importa. Construyó una intolerancia completa hacia el autoengaño. Construyó la claridad específica que solo llega cuando has perdido el lujo de pretender. No desperdicié dinero en nada que no necesitara. No rehuí las conversaciones difíciles. No volví a confundir el orgullo con la sabiduría. Cada cicatriz de esos años se convirtió en un muro de carga en todo lo que construí después. Cuando tenía 74 años, mi contador deslizó un estado de cuenta consolidado sobre su escritorio y esperó mientras yo lo leía. $1,043,000. Lo doblé una vez. A lo largo, de la misma manera en que Linda había doblado la carta de la pensión 12 años antes. Manejé a casa. Abrí mi diario en la portada interior. La carta de la pensión todavía estaba allí, pegada en la esquina. $1,847, marcados en rojo. Miré ambos números por un buen rato. No con satisfacción, con duelo principalmente. Duelo por la década que perdí escondiéndome. Duelo por cada versión de mí mismo que confundió el silencio con la fortaleza. Pero también, y lo digo en serio, con un tipo de paz que no podría haber ganado de ninguna manera más joven. He entregado una copia de este diario a 11 personas desde entonces. Un yerno de 44 años, que nunca había abierto una cuenta de inversión. Un vecino que llevaba 3 años evitando una conversación difícil con su esposa. Una mujer de mi iglesia que tenía 71 años y había decidido que era demasiado tarde para empezar. Se lo entrego y observo sus rostros. Reconozco cada expresión que veo. Esto es lo que les digo. Esto es lo que te estoy diciendo a ti. Casi muero pobre con la conciencia limpia. Y luego, no lo hice. No porque fuera excepcional. No porque el momento fuera el adecuado. Sino porque finalmente dejé de dejar que el orgullo tomara mis decisiones financieras. La historia no había terminado. Nunca había terminado. Simplemente había dejado de escribirla por un tiempo. Tú no has parado. Todavía estás aquí. Yo también. Y soy la prueba de que el próximo capítulo es el que cuenta.